fisura, alta temperatura, me comí la basura, rodeado de esculturas, recontra mega luna, en esta otra vez. Bienvenidos al podcast de temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez, soy curadora y gestora cultural y les invito a acompañarme a descubrir el fascinante mundo del arte contemporáneo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de temporada de Relámpagos. Ya el episodio número 64 y en esta ocasión tuvimos un invitado internacional. Conversamos con el artista chileno Demian Schoft en su paso por Buenos Aires porque participamos juntos en un conversatorio con otros 3 artistas chilenos en la Galería Pabellón 4, un proyecto llamado Arte Tecno Rural. Y nos juntamos un rato también a charlar con Demian. Hablamos de uno de sus proyectos que más polémica generó en Chile, que fue Hechizas, una serie de armas improvisadas, incautadas en las cárceles y realizadas con los materiales más inesperados, que nos va a contar acá. Y también nos habló sobre sus obras pioneras con low-tech y programación en Chile, como Máquina Cóndor, que tuvo varias exhibiciones y varias versiones a lo largo de los años, y de sus fotografías Los Coros Menores, donde aparecen personajes míticos de los carnavales andinos danzando en basurales. Bueno, los dejo con Demian. Estamos en la Galería Pabellón 4 con un artista chileno, Demian Schoft. Uh-huh. Y bueno, en un rato vamos a tener un conversatorio junto con otros artistas de tu país. Y bueno, estuve revisando un poco tu portfolio y la verdad es que me pareció como súper interesante tu obra, como para profundizar un poco más y charlar un poco más, porque después vamos a tener un tiempito muy breve. Y me parecía como interesante profundizar en algunas obras y que gente como acá de Argentina la conozca. Uh-huh. ¿Viniste con algún otro plan a Buenos Aires? ¿O no, yo vine por muy poco, me voy el lunes, porque tengo trabajo allá. Yo soy profesor, sí, en la universidad. Así que es una visita breve. Breve, sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunos proyectos, uno que me mencionaste recién, que es el de Máquina Cóndor, por ejemplo. Sí. Lo primero que me impresionó cuando vi las imágenes, lo primero que pensé fue como, uy, qué vintage. Porque es como es 2006. Sí, bueno, pero es una instalación con muchísimos monitores pequeñitos que supongo que en ese momento circulaban, pero tampoco era muy habitual. O sea, ¿cómo construiste esa instalación? ¿Cómo te ocupás del tema de la conservación de esa pieza, cuando son unos tipos de televisores que ya no se fabrican más, que ya no existan más? No, esa pieza no está, digamos, no existe, digamos. Pero nunca fue pensada como una pieza a conservar, porque es demasiado grande. Se pensó como una pieza... Mira, esa pieza tuvo un desarrollo de 10 años, de 2006 a 2016, y actualmente sigue en curso, pero con otro nombre. El nombre es de la ambición humana, porque yo, en esa pieza ocupé un primer soneto, una estrofa de 4 versos, que era Luis de Góngora, que se llama La ambición humana, pero lo estoy usando el poema entero, porque quiero referir a más temas. En ese trabajo, se refirió a la relación entre economía, guerra y medicina o tortura, depende de la aplicación de la medicina en ese caso, y ahora ha incorporado nuevos hambre, claro, muerte. ¿Cómo funcionaba? ¿Tenías como una programación? Tenía una programación, sí, que era no era tan compleja, digamos. Lo que hacía era buscar palabras clave en varios periódicos. ¿Por internet? Por internet, esa es la primera obra chilena con bases de datos cruzadas. El primer chatbot de Chile lo hice yo también, en 2009,
máquina de coser, eso, citando Lutremont. Pero el programa funciona así, digamos. El programa lo que hace es buscar palabras clave relativas a la economía y a la guerra en distintos periódicos, y luego también maneja, puesto que esto oblicuamente, digamos, alude a la Operación Cóndor. Eso también te quería preguntar. Nunca he sido demasiado directo, me parece un poco de mal gusto, digamos. Entonces usé las divisas, digamos, de los 5 países involucrados, digamos, el peso chileno, el peso argentino, el uruguayo, el guaraní y el boliviano. ¿Y cómo se entrecruzaban el tema de las divisas? Las divisas, mira, las divisas decidían en el fondo, la divisa que más bajaba con respecto al dólar, que querían comparar con el dólar, decidía qué palabra se instalaba en la estrofa en el fondo. La estrofa es una base de datos cerrada con 16 posibilidades para cada palabra, incluyendo las originales, puesto que el poema mismo tiene que ver con la muerte, digamos, con unas vanitas, y otras más que tenían que ver con distintos niveles de profundidad. Entonces, la moneda más crítica, digamos, iba al nivel de profundidad igualmente más crítico, y eso determinaba, sé que es difícil visualizarlo en palabras, digamos, pero eso determinaba qué palabras se insertaban en qué posición de la estrofa. Y esa la expusiste en diversas situaciones y ibas modificando la estructura. Sí, la expuse primero en una galería del Estado que se llama Gabriela Mistral. Sí. Después la expuse en un centro cultural que se llama Matucana 100, sin ninguna variación, digamos, a nivel de algoritmo. Después la expuse en Berlín también, como una proyección solamente. Hay que agregar que la pieza, cuando se mostró por vez primeras, se podía visitar tanto en la web como en la ciudad, digamos, porque está en una gran pantalla publicitaria al lado de la bolsa. Pero bueno, eso duró poco porque me censuraron, les parece un poco soez mi lenguaje, digamos, porque estaban todas las partes del cuerpo implicadas, digamos. Y ahí vos podías ver, si ibas a la muestra, cómo se iban generando estos poemas. Sí. ¿Y cómo se veía materialmente? ¿Aparecía en una de estas pantallas? Apareció en una pantalla de computador al pie de los televisores, que un crítico chileno confundió con un televisor. Un crítico algo convencional, digamos, un diario, el Mercurio, que es como el diario de derecha tradicional. Era un poco críptico esa primera versión, pero después la hice totalmente asequible. No recuerdo cómo estaban las cosas en el 2006, pero hoy, con todas las guerras que hay, ahora se sumó la de India esta semana, daría material sin parar. Mucho, sí. De hecho, para el desarrollo del proyecto, el último desarrollo lo empecé a escribir poco antes de la invasión de Ucrania, poniendo como ejemplo justamente esa invasión que después tuvo lugar, y también poniendo como ejemplo, a propósito de las búsquedas que puede hacer en datos de acciones de la bolsa principalmente. Fue un escándalo del presidente Piñera, que siendo presidente lucraba indirectamente con la salud, que es, si bien está en manos privadas, supone un bien de servicio con el cual no se quiere especular, menos un presidente que lo hace para él. El discurso oficial que tienen es que especulan a ti, después te pagan una miseria. Entonces, es obvio que se quedan con todo se hacen una gran pasada, digamos, que plata tienen mucha. Y lo grave esto es que se ha globalizado, o sea, algunas pertenecen a una compañía estadounidense, MetLife, por ejemplo, otra compañía es colombiana, entonces no es un asunto que tenga tanto arreglo. Digamos, es un poco globalizado, podríamos decir. ¿Y dónde almacenaste después toda esa estructura, todos esos? Bueno, en la casa donde vivía por aquel entonces, ahí lo almacené, y bueno, al cambiarme no tenía recursos para pagar una bodega, digamos. Claro.
Y me tuve que deshacer, lamentablemente. Pero el hardware me lo llevé, el pequeño, el controlador, digamos. Lo tengo en mi casa, así que le podemos conectar otras pantallas. Cabe precisar una cosa, que no existía el Arduino en 2006, o por lo menos no había llegado a Chile. Claro. Entonces tuve que diseñar unos puertos de tarjeta, para multiplicar las señales, eran 30 señales, que alimentaban a 102 televisores, una página web y una pantalla en el espacio público. Y con 30 era suficiente porque 30 alimentaba un lado de la escultura, el otro lado, y una pieza que estaba en otra sala, digamos, ¿no? Evidentemente no es un generador de poemas que se pueda leer todo al mismo tiempo. Entonces había también ahí una cosa un poco barroca, que es otro tema que me interesa, el barroco latinoamericano, particularmente el andino, digamos, que no permitía, digamos, abarcar en su totalidad la obra. Claro, fuiste un precursor de las artes electrónicas en Chile y Sí. como hoy en día lo podrías resolver de una forma más sencilla. Más que sencilla. en ese momento no. Sí, pero se ha complejizado el proyecto, así que todavía en Chile no hay mano de obra suficiente. O sea, hay alguien que vivía acá precisamente, un chileno, se devolvió. Pues la única persona que he conocido con quien se podía resolver eso. Bueno. Debo decir que yo hago el algoritmo entero solo, pero el código es otra cosa. El código no es más que digamos, el código no es más que la implementación funcional del algoritmo. O sea, todo el arte, toda la creatividad, toda la crítica también está en el algoritmo. Bueno, vos mencionaste recién tu tendencia hacia lo barroco, Sí, que sí. leí que muchas veces te asocian con este concepto de Calabrese, lo neobarroco, Sí. más traído al polo sur, porque el neobarroco de Calabrese está muy centrado en el hemisferio norte. Sí, pero hay un neobarroco Carpentier, Sí, de Perlonger, de Chavarría también, de Lemebel incluso podría caber ahí, digamos. Y vos lo llevas a las artes visuales y hay un proyecto muy específico que también me pareció muy impactante, que tiene que ver con estos personajes de carnaval. Los bailarines del norte. Ya, esa es una serie que se hizo en Iquique, que fue un territorio que fue peruano hasta la guerra del Salitre. Persistieron ahí algunas costumbres de ahí. Y los otros son bolivianos. Y básicamente lo que hago en esa serie es oponer, en términos conceptuales, digamos, el tiempo mítico del bailarín. El carnaval es un ciclo, digamos, una estructura circular, ¿no? Tanto la cuaresma, después vuelve al tiempo histórico benjaminiano, digamos, que es el tiempo de historia que avanza, digamos, y no avanza, digamos, puesto que esos basurales enormes que hay ahí son más bien consecuencia de la globalización del capital y del consumo. Acá se trata de fotografías. Sí, Son totalmente todas fotografías, sí. Claro, No hay montaje. El contraste es muy brutal porque ves a estos personajes con unos trajes muy lujosos, con infinidad de detalles y este contexto que decís sobre un basural. Y siempre nublado, o sea, hay un doble rendimiento de la palabra desolación en la medida en que el personaje solo de carnaval es algo bastante extraño. Claro. Y lo otro es que el cielo nunca se abre, digamos. Y esto se debe, bueno, a que por una parte me tocó la neblina costera del Pacífico, que es bastante fuerte, le llaman Camanchaca, que en Aymara significa oscuridad. Y en Bolivia me tocó el famoso invierno boliviano, entonces tenía los cielos cerrados por lo general, aunque en Bolivia son diferentes, son un poquito más, recuerdan un poquito más el romanticismo alemán, esos cielos, digamos. Los otros son pura bruma. ¿Y por qué elegiste? Bueno, es muy interesante porque vos trabajás con un concepto absolutamente europeo que es el carnaval, pero que acá llegó un sincretismo y unas modificaciones inmensas, pero elegís estos escenarios
que ahora me mencionás que tiene que ver también, ¿no? Como que somos un poco el basurero de los países del hemisferio norte, que tiene que ver con eso que elegiste, estos escenarios tan Bueno, desoladores, evidentemente, sucios. Hay lugares, no es el caso de estos porque son ilegales, entonces responsabilidad de la población, digamos, pero hay lugares, en África sobre todo, en Ghana, donde la Unión Europea paga para ir a botar su basura electrónica. Se llama Abu Ghoshi, el lugar, cerca de un lugar que se llama Accra. Eso está en Ghana. Sí. Bueno, ustedes tienen en Atacama con una cantidad de toneladas de ropa que tiran Claro, ahí. se quedaron después, fíjate. O sea, lo que tenía yo, de hecho, donde trabajé yo, creo que es una urbanización ahora, no existe ese lugar. Hice un video ahí también, que lo voy a revisar, que se llama La Ciudad Posterior, que como su nombre lo indica, digamos, es un escenario distópico, donde se muestra como todo el fracaso de la idea ilustrada del progreso como un progreso integral, siendo que lo único que progresa, y eso podemos llamarle revolución permanente sin ningún problema, digamos, es la globalización del capital y la crisis climática que va a podría traer nuestra extinción, digamos, el futuro. Y la cantidad de basura que producimos, seguramente, Sí, ya sí, como sí. la volvemos a ingerir en los microplásticos. Sí, claro. Por eso, te doy un consejo. Tú cuando comas peces, cómete siempre al más pequeño, porque es el que tiene menos plástico. Ah, mira. El que está al inicio de la cadena alimenticia, ¿no? Porque como se van comiendo estos los otros, Claro, van acumulando. si comes por ejemplo una albacora, un pez espada, claro, ahí tenéis más plástico que una sardina. Buen dato. No como mucho pescado, pero voy a tener en cuenta. ¿Qué más quieres saber? Y sobre ahora que vamos a hablar ahora dentro de un rato, una exhibición más bien que fue Hechizas, Hechizas, sí. que tiene que ver con una recolección que me interesa mucho con la cuestión legal y logística de cómo llegaste a resolver esto, que tiene que ver con armas que fueron incautadas Sí. en prisiones. Hechizas es el nombre que se usa genéricamente para estas armas, de que usaste para... Sí, claro, existen las escopetas hechizas en Chile, existen No, ese término. las cuchillas hechizas, las armas hechizas en general le llaman. Y esto del hechizo tiene que ver con lo que yo llamaría un bricoleur, para hacer una crítica epistémica, que es el que hace con lo que tiene a mano. O sea, el modelo contrapuesto a la tecnología, digamos, al high-tech. La hechiza sería un low-tech. Reciclaje. Un reciclaje. Y lo otro sería un high-tech que podemos visualizar. O sea, podemos, digamos, visualizar el hechizo como un ensamblaje de cosas preexistentes, de los ready-made, si se quiere. En cambio, la tecnología high-tech la podríamos más bien asociar a algo que se extrae de un todo, por ejemplo, a una escultura que se saca del mármol. Lo interesante, sin embargo, es que en algunas tecnologías bastante avanzadas también se suele producir collage. Por ejemplo, si yo le injerto un gen, que es una obra transgénica, estoy haciendo collage, ¿no? Hay un artista brasilero, Eduardo Kac, que hizo un conejo fluorescente usando un gen de una medusa del Pacífico, y hay también un artista ruso que se llama Dmitry Bulakov, que hizo lo mismo con unas ranas, con unos renacuajos. Entonces de repente los renacuajos tenían rayas fluorescentes amarillas o rojas,
Y el conejo, bueno, circuló en internet como si fuera fluorescente, pero la verdad es que se ponía fluorescente bajo la luz ultravioleta, es decir, Sí. la luz de las discotecas, algo así. Eso. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo fue tu Ah, aproximación? ¿Cómo no. conseguiste estas armas? Sí, ¿tú ¿Fuiste qué a la quieres? comisaría? ¿Cómo Sí, no, fue el proceso? bueno, la verdad es que yo, y como me pasa en muchos casos, las matrices de las obras, digamos, se producen antes, se producen sin ningún fin artístico. Yo empecé a coleccionar estos objetos en el año 2010, una vez que está en el mercado de las pulgas, la ciudad que se llama Valparaíso. Entonces, hay un tipo que había hecho herramientas hechizas. Hay un cuchillo segador muy bonito, que es para cortar trigo. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo hizo esto? Porque además hace una hoja de acero afilada con un mango que es como un catre, como una pata de un catre, digamos. Después no, yo estuve preso. En la prisión aprendí a soldar. Después de eso, 2 años después de eso, yo simplemente los guardé para mirarlo, para disfrutar de su presencia, por así decirlo. Después de eso, me cambio de casa, me cambio con un primo que tengo, así que es como un grandote. Y él me cuenta que se dedica a armar y desarmar motos, que de hecho las vende acá en Argentina, las trae, se las vende a coleccionistas. Me dice que entre sus amigos de las motos hay uno que estuvo preso. Entonces yo le digo, dile que me haga una réplica precisa. Luego le digo a un artista que me haga una réplica precisa, pero en escala menor. Luego me encuentro uno en la calle, bajándome el paradero, ya obviamente tenía la mente completamente focalizada en ese objeto, o en esos objetos. Y ese mismo año me contacta un curador de España para hacer una exposición que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero eran ¿cómo se llama? No importa. Valija low cost. Valija low cost. Entonces era un pie forzado esto, con 16 artistas y 16 países. Y el pie forzado era que la obra cupiera en una valija diplomática y sea transportado por un funcionario del Reino de España, ese es el nombre oficial de ese Estado. Bueno, ¿qué hice yo? Tomé justamente el arma que encontré. Hice que la agregada cultural del Reino de España, Santiago, declarara que era un objeto encontrado, un ready-made y una escultura. Claro, no es fácil pasar esos objetos Exacto. pulsantes. No, por la más bien la aduana. hice certificar a esa señora que el curador certificaba. Entonces ya empieza a dar un trabajo con la legalización y lo ilegal. Es decir, es un ready-made pero ilegal, ¿ya? Entonces hay que pasar por una serie de instancias que son legales, como por ejemplo la gendarmería, que se llaman no es como acá, digamos, los gendarmes son los que se encargan de las cárceles. Tuve que hablar con ellos y con otro curador, digamos, para que suscribieran esto. Y ahí se produce una conexión con lo que es el conceptualismo anglosajón, más bien. Aunque también tenemos el caso de Mario Metz, se llama técnica declarativa. Yo declaro que esto es arte. Pero la adición, ¿sí? Sería que tengo que pasar por un proceso de ilegalización donde someto a la visibilidad unos objetos que están sometidos en la cárcel al régimen de la invisibilidad. Claro. Porque los tienen escondidos, digamos, la idea es que no se vean. He conversado con gente que ha estado en la cárcel y los esconden en los lugares más increíbles, en las cañerías, en los chafs, digamos, de la basura. Cuando requisan que no los encuentren. Sí, Y también sí, sí. producirlo en total como silencio y Sí, escondido, exacto. porque lleva mucho Sí. trabajo, algunos serán muy elaborados. Es todo a mano, po. O sea, hay unos objetos que en Chile le llaman termitas, son unos bloques de madera con una hoja de sierra incrustada y con esa cortan durante la noche, o muchas noches, los pedazos que luego afilan. Hay varias técnicas distintas. Hay un libro que creo que te lo envié también, donde hay un cuento de ficción que escribí yo a propósito de esto.
Y ahí describo pormenorizadamente las técnicas utilizadas para hacer armas, digamos. Incluso los balones de gas los usan, los cortan en tiras, los estiran, después los afilan. Incluso a veces los cortan en tiras como espirales, los van enroscando hasta armar una lanza. Impresionante. ¿Y cómo escaló tanto el proyecto de estas primeras iniciales? Escaló básicamente, para siempre lo tuve en mente, ¿eh? O sea, no siempre, pero digamos, en el momento en que aplico un fondo nacional del Ministerio de Cultura y me lo adjudico, ahí cambié la escala. Porque yo antes los recogía en la oficina de Gendarmería, donde me hacían entregas pequeñas de 3, 8, 15, 30. ¿No tuviste problemas con esto? No, llamé a la persona, le dije, mire, me acabo de adjudicar este fondo y ya no me sirven las entregas pequeñas, entonces me dijo, acá tengo que ir directamente. Bueno, le dije, iré directamente, me dieron unos contactos y en 3 viajes, lo cual es bastante decidor, me hice de todo. Hay que precisar que yo jamás estuve involucrado en requisa alguna, sino que esto yo lo recogía y estaba con la basura. Es decir, fui el camión de la basura de la cárcel, digamos la basura no toda, sino que esto. 3 veces, así lo obtuve. Y después decidiste montarlos. ¿Cuántos eran al final? Eran como... Mira, obtuve en total... Impresionante, la sala completa del museo. Sí. Unos 900. De hecho, de los cuales muchos son cuchillos más bien pequeños. Eso no siquiera nunca han sido expuestos, pero están en el libro que te envié. Hay una selección que está documentada de 100 por ejemplar, 100 por categoría, perdón. Las categorizaciones son básicamente por el largo. Edad media, lo que me estás diciendo. Totalmente. Es decir, yo detecté, con el tiempo empecé a detectar varios modos, digamos. Uno lo enroscado que te contaba. Había otro que es una hoja doblada así, digamos, en un ángulo, no alcanzan a ser 90 más abiertos, que se afila, eso se ve como una espada. Y después hay otros que son así, pero que tienen unos sacados, digamos. Eso es para desgarrar la carne al retirar el sable. Que sí, eso eran como más medievales, digamos. Sí, me siento en una serie de Vikings. De hecho, le decíamos el orco, ¿verdad? Porque eran como de orcos, digamos. Y la otra era más elegante. ¿Y cómo fue la recepción de esa exposición? La recepción, levantó harto polvo porque mucha gente le molestaba que una persona que no hubiera estado presa hiciera esto, que una persona, pues alguien me llegó a decir algo tan absurdo como que una persona que trabaja en el museo actualmente, en mediación, me dijo, me parece una obra muy buena, pero me molesta que lo haya hecho alguien con tu nombre. ¿En qué sentido? Eso tiene el sentido de un concepto mal entendido de apropiación cultural, digamos, que básicamente lo que pretende, sin saberlo yo creo, es erradicar a la tercera persona, y eso no tiene ninguna viabilidad, digamos, ni de ningún tipo, sobre todo política, no tiene ninguna. O sea, tenemos solamente pequeñas comunidades hablando su propio dialecto. Bueno, nunca esa gente se va a unir para realmente apelar a sus derechos, que son derechos civiles, derechos humanos, digamos, qué sé yo, derechos a ejercer su vida sexual como les parezca, a perseguir su género como les parezca, digamos. Está el problema de la gente que tiene problemas de salud mental, digamos. En Chile es mucha, por el ritmo de trabajo, es muy estresada la gente allá. Y varias minorías más, digamos, étnicas también, bastante también maltratadas en Chile. Pero se ha producido este fenómeno, digamos,
importado Estados Unidos, yo creo que yo por mi comunidad, digamos, y el resto no, ¿qué me importa? Digamos. Ahora, si hiciéramos una caricatura de esto, de que solamente el testigo puede hablar por sí mismo, terminaríamos en cosas tan absurdas como que habría que ser un virus para ser biólogo. No, es totalmente ridículo. O un mundo donde todos hablan de sí mismos, que es una imagen Claro. como la Torre Babel, digamos. No podrías hablar más que de tu vida personal, que es muy absurdo que te Sí, reclamen sí. que cómo No, haces hasta ahora sin haber estado preso. Es insólito. Insólito. Cosas que pasan en Chile. Bueno, ahora era gente como de Instagram, ¿no? O sea, todo el medio y toda la crítica estuvo conmigo. ¿Sí? De hecho, hicimos varias entrevistas para despejar un poco esas dudas, digamos. Bien, y lo otro importante era que en esa muestra, acorde con este contraste entre low-tech y high-tech, había un celular roto, con la pantalla trizada, que me traqueaba a mí en tiempo real. Sí, eso me llamó mucho la atención. Con una leve distancia de 2 cuadras, porque pensé, bueno, aquí pueden venir los buscarte. muchachos de la extrema derecha. Primero pensé eso, fíjate, pensé que la extrema derecha se podía molestar, pensar que esto era una apología a la violencia. Es que ¿por qué ponerte tanto de poner ahí tu ubicación durante toda la No, pero muestra? tiene un desfase de 2 cuadras, o sea, si alguien me va a buscar va a llegar 2 cuadras ahí. Bueno, pero estás en tu casa durmiendo, donde sea que estés un tiempo prolongado, era mucha de tu parte es como... Bueno, gajes del oficio. Estar contándole a todos dónde estaban. Bueno, Demian, muchísimas gracias por esta charla y espero que podamos ver obras tuyas en vivo en algún momento. Ojalá. Bueno, muchas gracias.